protocolos. Pero la obra fue escrita 3 décadas antes de los protocolos y no tiene nada que ver con los judíos. La salida a la luz de la falsificación de los protocolos tuvo mucha importancia. No eliminó los protocolos como factor, pero los sacó del espectro político respetable. Si creías en los protocolos, quería decir que estabas en los extremos del espectro político, que eras parte de un movimiento de protesta que no aceptaba las normas de la política civilizada. En Inglaterra, Churchill se retracta inmediatamente. En Estados Unidos, Ford no lo hace. El Comité Judío estadounidense tarda 6 años en recibir una disculpa por escrito de Henry Ford por sus artículos, pero hasta el día de su muerte siguió manteniendo que, aunque los protocolos eran falsos, lo que decían era real. En Alemania, esa idea ya estaba haciendo historia. Cuando los alemanes intentaron entender por qué habían perdido tanto en la Primera Guerra Mundial, buscaron una explicación en los protocolos. Y durante los años 20, la tendencia a culpar a los judíos de todos los problemas no hizo más que crecer y crecer. Y los convencidos empiezan a pasar de las palabras a los hechos, y de los hechos al derramamiento de sangre. Las semillas del genocidio empiezan a echar raíces. Gracias a Philip Graves, periodista del Times de Londres, los protocolos de los sabios de Sion quedan completamente desacreditados en 1921. Pero poco después, Walter Rathenau, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, es asesinado frente a su casa de Berlín. Los motivos del crimen están directamente relacionados con quienes creen en los protocolos. El juez que preside el tribunal que juzga a uno de los asesinos de Rathenau dice al asesino convicto: detrás de estos crímenes, el máximo culpable, el antisemitismo fanático e irresponsable, muestra su rostro con todos los medios de difamación de los que ese vulgar libelo, los protocolos de Sion, es un ejemplo. Espero que la muerte de Rathenau sirva para purificar el aire infecto de Alemania y lleve a Alemania hacia su cura. Los alemanes de conciencia reciben el veredicto del juez como el golpe final contra los protocolos. Pero no fue así. La infección era imparable y poco más de 10 años después, Adolf Hitler, el hombre que admiraba a Henry Ford, es nombrado canciller de Alemania, el 30 de enero de 1933. Su partido nazi pasa de formar parte de los flecos de la política alemana a ocupar el centro del poder. En el corazón de su filosofía está la firme convicción de que una conspiración judía está socavando a los gobiernos de todo el mundo. Hitler los conoció bastante pronto. El Mein Kampf menciona específicamente los protocolos. Dice que por supuesto los judíos lo niegan, pero que eso es una prueba más de que es cierto, ya que por supuesto quieren ocultar esa prueba de sus pecados al resto del mundo. En Mein Kampf, Hitler declara: si el judío, con ayuda de su catecismo marxista, triunfa sobre las gentes de este mundo, su corona será la danza de la muerte para la humanidad. El partido nazi adopta los protocolos como si fueran sagrados. Si Roosevelt prometió un pollo en cada olla, Hitler puso una copia de los protocolos en todas las casas de Alemania. Solo la Biblia rivalizaba con ellos en popularidad. ¿Por qué tuvo éxito en Alemania? Muy sencillo. Los alemanes eran lectores, eran gente con formación, y por lo tanto, cuando se tradujo al alemán financiado por Ford, en Alemania vendió 10 millones de copias en pocos años. En las juventudes hitlerianas se convirtió en lectura obligatoria. Los educaban con él. 2 meses después de que Hitler tomara el control del gobierno, la retórica antijudía del partido nazi se convirtió en ley en Alemania. El 11 de abril de 1933, el Tercer Reich pide el boicot nacional a todos los negocios propiedad de judíos. En septiembre de 1935 entran en vigor las leyes de Nuremberg. Esas leyes despojan a los judíos de su nacionalidad y capacitan a las autoridades para detenerlos y sacarlos de sus comunidades. Y los protocolos son utilizados una y otra vez como justificación para semejante desprecio de los derechos humanos.
Entre los principales responsables de mantener vigentes los protocolos está Julius Streicher, un importante antisemita y editor de un periódico. Julius Streicher era uno de los nazis más desagradables. Sus propios hermanos nazis no le tenían demasiada simpatía. Pero Streicher tenía un punto muy fuerte a su favor. Era uno de los pocos amigos íntimos de Hitler, por así decir. Se había ganado su amistad al fusionar su propio partido con el de Hitler en 1922, que en aquel momento casi doblaba en tamaño al movimiento nazi, y eso le ganó la gratitud de por vida de Hitler. Streicher publica Der Stürmer, un periódico político de derechas muy popular. Una semana tras otra, el 500.000 de lectores de Der Stürmer leen hiperbólicos artículos acerca de la conspiración internacional judía. En octubre de 1938, el 5º año del plan maestro de los nazis, la retórica de Der Stürmer se convierte en una llamada a la acción. Los judíos, escribe Streicher, son bacterias, gusanos, y las plagas no se pueden tolerar. Por razones de limpieza e higiene debemos hacerlos inofensivos, acabando con ellos. Yo diría que los protocolos tuvieron mucha influencia en el cambio del antisemitismo, que pasó de ser un movimiento de protesta a un movimiento de poder. No creo que fuera el único factor o que no hubiera pasado de todas formas, pero sin duda fue un elemento significativo. La maquinaria de propaganda nazi dirigida por Joseph Goebbels mantiene vivo el clamor del odio antijudío. Quizá el ejemplo más notorio de propaganda antisemita sea una película de 1944 titulada El judío eterno. Esta película narra la historia que aparece en los protocolos de los sabios de Sion. Es un pseudo documento que muestra a los judíos haciendo todo tipo de cosas malignas. No menciona directamente los protocolos, pero la línea que sigue Hitler en esa película está muy influenciada por los protocolos. Por ejemplo, muestra a los judíos participando en una siniestra campaña para apoderarse del mundo. Se los compara con ratas que se esparcen por todo el mundo desde sus orígenes en Asia. También trata el tema de los judíos y su poder financiero. Los protocolos sugieren que los judíos van a controlar el mundo económicamente. En la película El judío eterno pasa exactamente eso. Mientras la guerra relámpago de Hitler avanza por toda Europa, un país tras otro va quedando en manos del Tercer Reich. En 1941 la gran mayoría de los judíos europeos están bajo control nazi. Comienza uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Un historiador dijo que los alemanes sabían lo suficiente para saber que no querían saber más. Pero por supuesto eso significa que sabes algo. Y hay que tener un motivo para no querer saber más. Los protocolos eran uno de esos motivos. Eran una excusa para cerrar los ojos ante lo que estaba pasando. En octubre de 1943, Heinrich Himmler, el jefe de las SS de Hitler y arquitecto de la solución final, ofrece una aleccionadora razón para el Holocausto. Teníamos el deber moral ante nuestro pueblo de exterminar a las personas que querían exterminarnos a nosotros. Al terminar